libro Una hora, dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro Una hora. Hoy les vamos a contar Trafalgar, de Benito Pérez Galdós, escrita y publicada en 1873. Es el primero de los episodios nacionales, una serie de 46 novelas cortas que abarcan 75 años de la historia de España. Tienen más de 2000 personajes y están tanto en el origen del realismo galdosiano como en el fin de su evolución como novelista. Ideológicamente, además, pueden leerse como la evolución del propio Galdós, que pasó de ser el escritor de la burguesía a escribir desde ella, pero contra esa misma burguesía. Trafalgar es una obra divertida, con elementos de folletín, lo que ahora llamaríamos novela histórica. Es emocionante y cuenta con detalle lo que ocurrió en la famosa batalla naval, a través de los ojos de un niño que terminará siendo general. Vamos allá. Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo, diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina. Así empieza Trafalgar, y así empiezan los episodios nacionales, con Gabriel Araceli contando sus primeros recuerdos. Es un chico de Cádiz, del barrio de La Viña, de familia muy humilde, y que creció jugando en la caleta, creyendo que había sido criado para eso, para el mar, para nadar, para coger cangrejos y vender sus bocas, mezclando así lo agradable con lo útil. Y ya desde muy pequeño le impresionan los barcos de guerra, que están fondeados siempre en Cádiz o en San Fernando. Aquella era época de grandes combates navales, pues había uno cada año y alguna escaramuza cada mes. Yo me figuraba que las escuadras se batían unas con otras pura y simplemente porque les daba la gana o con objeto de probar su valor, como dos guapos que se citan fuera de puertas para darse de navajazos. Me río recordando mis extravagantes ideas respecto a las cosas de aquel tiempo. Oí hablar mucho de Napoleón. Gabriel vivía con su madre, viuda, que se mantenía lavando y componiendo la ropa de algunos marineros. Además de su madre, que es buenísima, Gabriel tenía un tío que es malísimo, cruel, borracho, mal encarado, y que trataba tan mal a Gabriel que éste decidió escaparse de casa un día. Anduvo dando tumbos hasta que, huyendo de la leva, fue a dar con una casa donde le acogieron. Con ellos se trasladó a Vejer de la Frontera. Mis ángeles tutelares fueron don Alonso Gutiérrez de Cisniega, capitán de navío, retirado del servicio, y su mujer, ambos de avanzada edad. Enseñáronme muchas cosas que no sabía, y como me tomaran cariño, al poco tiempo adquirí la plaza de paje del señor don Alonso, al cual acompañaba en su paseo diario, pues el buen inválido no movía el brazo derecho y con mucho trabajo la pierna correspondiente. Gabriel Araceli es un héroe ascendente, ejemplificador de la movilidad social preconizada por la burguesía liberal y basada en el esfuerzo personal. Asciende desde una infancia de pícaro despreciable hasta respetable ciudadano. Suele admitirse un cierto paralelismo entre los esquemas de la novela picaresca y la biografía de Gabriel Araceli, mozo de muchos amos. Y, en efecto, las memorias de Araceli son, en verdad, una novela antipicaresca, la historia de la redención de un pícaro, una redención lograda por la vía de la aceptación de los valores de la nueva clase burguesa, el patriotismo nacionalista, el honor, el esfuerzo personal. Y en casa de don Alonso está cuando éste le llama y le pregunta si es hombre de valor. Gabriel tiene 14 años y le contesta que sí, claro. Y cuando don Alonso va a contarle la razón de esa pregunta, entra como un vendaval doña Francisca diciéndole que ni se imagine que se va a ir a la escuadra, que tiene 70 años y ya no está para fiestas. Necesito ir, Paquita. Según la carta que acabo de recibir de ese buen churruca, la escuadra combinada debe o salir de Cádiz provocando el combate con los ingleses o esperarles en la bahía si se atreven a entrar. De todos modos, la cosa va a ser sonada. Pero doña Francisca se mantiene en sus 13 y le dice al viejo marino que no y que no. Don Alonso le dice que tiene cuentas pendientes con los ingleses, que va a ir con Gabriel para que le ayude, y le da 1000 razones que doña Francisca rebate una por una. En esas están cuando llega Marcial, un marino también mayor, al que Paquita echa la culpa de esta ventolera que le ha dado a su marido. Marcial,
nunca supe su apellido, llamado entre los marineros medio hombre, había sido contramaestre en los barcos de guerra durante 40 años. En la época de mi narración, la facha de este héroe de los mares era de lo más singular que puede imaginarse. Figúrense ustedes, señores míos, un hombre viejo, más bien alto que bajo, con una pierna de palo, el brazo izquierdo cortado a cercén más abajo del codo, un ojo menos, la cara garabateada por multitud de chirlos en todas direcciones y con desorden trazados por armas enemigas de diferentes clases, con la tez morena y curtida, como la de todos los marinos viejos, con una voz ronca, hueca y perezosa, que no se parecía a la de ningún habitante racional de tierra firme. Puede decirse que su vida era la historia de la Marina española. Pero don Alonso está tan decidido a embarcarse que para hacerlo se va a enfrentar a lo que más teme en el mundo, que no son los ingleses, que le hirieron en la batalla naval de Cabo de San Vicente, ni a los franceses, ni a los argelinos, ni a los salvajes del Estrecho de Magallanes, ni al mar irritado, ni a los monstruos acuáticos, ni a la ruidosa tempestad, ni al cielo, ni a la tierra. No tenía miedo a cosa alguna creada por Dios más que a su bendita mujer. Aquella noche, don Alonso y Marcial siguieron conferenciando en los pocos ratos que la recelosa doña Francisca les dejaba solos. Cuando ésta fue a la parroquia para asistir a la novena, según su piadosa costumbre, los dos marinos respiraron con libertad, como escolares bulliciosos que pierden de vista al maestro. Encerráronse en el despacho, sacaron unos mapas y estuvieron examinándolos con gran atención. Luego leyeron ciertos papeles en que había apuntados los nombres de muchos barcos ingleses con la cifra de sus cañones y tripulantes, y durante su calurosa conferencia, en que alternaba la lectura con los más enérgicos comentarios, noté que ideaban el plan de un combate naval. Don Alonso y doña Francisca tienen una hija, Rosita, de la edad de Gabriel. Su matrimonio ya estaba concertado con un joven oficial de artillería llamado Malespina, de una familia de Medina Sidonia. Rosita es bellísima. Gabriel está totalmente enamorado de ella. Fue su compañera de juegos durante la infancia. Era divertida, cómplice. Tal vez todo cambió la primera vez que Gabriel la vio como a una mujer. Pero el día que todo saltó por los aires fue el día que el tal Malespina pidió su mano. Rosita pasó de ser su amiga a convertirse en su ama. Su indiferencia hacia mí era tan marcada que tocaba los límites del menosprecio. Entonces eché de ver claramente por primera vez, maldiciéndola, la humildad de mi condición. Trataba de explicarme el derecho que tenían a la superioridad los que realmente eran superiores, y me preguntaba, lleno de angustia, si era justo que otros fueran nobles y ricos y sabios, mientras yo tenía por abolengo la caleta, por única fortuna mi persona, y apenas sabía leer. Viendo la recompensa que tenía, mi ardiente cariño, comprendí que a nada podría aspirar en el mundo, y solo más tarde adquirí la firme convicción de que un grande y constante esfuerzo mío me daría quizás todo aquello que no poseía. La mención de la novela por entregas lleva a tratar de otra importante faceta de las fuentes literarias de buena parte de los episodios nacionales y de las primeras novelas sueltas de Galdós, el folletín. Más genéricamente llamado novela popular, dominaba los gustos de los años en que Galdós iba a comenzar su carrera de novelista. La fórmula folletinesca la utiliza Galdós con notable éxito en los 11 primeros episodios de manera sistemática y de modo ocasional en otros episodios posteriores. Comienza Galdós por adoptar la conocida técnica del suspense folletinesco y continúa utilizando situaciones típicas: amores contrariados y perseguidos, aventuras, misterios, duelos, final feliz. Los dos viejos marinos siguen conspirando y no hablan de otra cosa que de la batalla que se aproxima, de cuál será la mejor estrategia. En cambio, las mujeres están torcidas. Rosita, triste porque su prometido, Rafael Malespina, también está a punto de embarcar, y Paquita enfadadísima y con un discurso antimilitarista y antigubernamental. ¿Sería Paquita un antisistema? ¿Y todo por qué? Porque se les antoja a esos zánganos de Madrid. Que vengan ellos a disparar los cañones y a hacer la guerra.
«Esto no se puede sufrir», dijo doña Francisca. «Por último, llevarán a los paisanos, y si se les antoja, también a las mujeres. Señor», prosiguió mirando al cielo con ademán de pitonisa, «no creo ofenderte si digo que maldito sea el que inventó los barcos, maldito el mar en que navegan, y más maldito el que hizo el primer cañón para dar esos estampidos que la vuelven a una loca, y para matar a tantos pobrecitos que no han hecho ningún daño». Los hombres, en cambio, hablan de la que se prepara. La escuadra inglesa anda cerca e intenta bloquear Cádiz. Algunos marinos, sobre todo los españoles, opinan que la escuadra no debe salir de la bahía, pero los franceses quieren salir. Pero, ¿cuál es la razón de esta batalla? Básicamente, la razón es que la Corte de España ha celebrado con la República Francesa el Tratado de San Ildefonso, obligando a España a prestar ayuda a Francia en cualquier guerra. La paz de Amiens no fue más que una tregua. Inglaterra y Francia volvieron a declararse la guerra y entonces Napoleón exigió nuestra ayuda. Quisimos ser neutrales, pues aquel convenio a nada obligaba en la Segunda Guerra. Pero él, con tanta energía, solicitó nuestra cooperación, que para aplacarle tuvo el rey que convenir en dar a Francia un subsidio de 100 millones de reales, lo que equivalía a comprar a peso de oro la neutralidad. Pero ni aun así la compramos. Y en realidad es Inglaterra la que nos arrastra a la guerra cuando apresó 4 fragatas españolas que venían de América cargadas de caudales. Después de aquel acto de piratería, la Corte de Madrid no tuvo más remedio que echarse en brazos de Napoleón, que no deseaba otra cosa. A la mañana siguiente se me preparaba una gran sorpresa, y a mi ama el más fuerte berrinche que creo tuvo en su vida. Cuando me levanté, vi que don Alonso estaba amabilísimo y su esposa más irritada que de costumbre. Cuando ésta se fue a misa con Rosita, advertí que el señor se daba gran prisa por meter en una maleta algunas camisas y otras prendas de vestir, entre las cuales iba su uniforme. Cuando llega Marcial, se suben en un coche y se marchan. Todos están emocionados, los marinos por viejos y Gabriel por joven e inconsciente. Se paran a comer en el parador de Conil y allí se encuentran con José María Malespina, el futuro consuegro de don Alonso. Este personaje es muy peculiar, es un mentiroso compulsivo y cuenta unas bolas tan inverosímiles, apuntándose todos los éxitos de todas las hazañas posibles, que a veces es hilarante y otras insoportable, pero sin embargo tiene un recorrido alucinante, que luego veremos. Cuando logran quitárselo de encima, siguen hasta Cádiz, a donde llegan molidos. No puedo describir el entusiasmo que despertó en mi alma la vuelta a Cádiz. En cuanto pude disponer de un rato de libertad, después que mi amo quedó instalado en casa de su prima, salí a las calles y corrí por ellas sin dirección fija, embriagado con la atmósfera de mi ciudad querida. Llegué por fin a la Caleta y allí mi alegría no tuvo límites. Bajé a la playa y quitándome los zapatos, salté de peñasco en peñasco, busqué a mis antiguos amigos de ambos sexos, mas no encontré sino muy pocos. Se alojan en casa de la prima de don Alonso, doña Flora, muy devota, pero una entusiasta de todo lo militar y de los hombres de guerra. Chismosa, aunque claro, entonces no había periódicos y las noticias se contaban en conversaciones que a veces eran chismes. Doña Flora y doña Francisca se aborrecían cordialmente. Con doña Flora, don Alonso puede hablar de lo que se avecina. Comentan que todos dudan de Villeneuve, que es el almirante francés que va a mandar sobre la escuadra. Todos abogan por Churruca o por Gravina, pero Napoleón no cede. Al día siguiente de nuestra charla, recibió mi amo la visita de un brigadier de marina amigo antiguo, cuya fisonomía no olvidaré jamás, a pesar de no haberle visto más que en aquella ocasión. Era un hombre como de 45 años, de semblante hermoso y afable, con tal expresión de tristeza que era imposible verle sin sentir irresistible inclinación a amarle. No usaba peluca. Eran grandes y azules sus ojos, su nariz muy fina, de perfecta forma y un poco larga, sin que esto le afeara. Su barba, afeitada con esmero, era algo puntiaguda. Tenía el cuerpo pequeño, delgado y como enfermizo. Más que guerrero, aparentaba ser hombre de estudio. Y sin embargo,
Según después supe, aquel hombre tenía tanto corazón como inteligencia. Era Churruca. Galdós construye con materiales históricos sus episodios nacionales, pero no copiando meramente datos y situaciones, sino que demuestra una hábil destreza para ir entresacando de los productos más masivos y pesados de la musa histórica, lo verdaderamente interesante y capaz de ser revivido literariamente. También utilizó Galdós lo que pueden llamarse las fuentes orales. Esto es lo que le contaban quienes habían participado en algún acontecimiento histórico. Churruca estará al mando del San Juan Nepomuceno. Hablan luego, como todo el mundo, de si salir o no salir a por los ingleses. Churruca había escrito a Garavina para celebrar a bordo del Bucentauro un consejo de guerra para acordar lo que fuera más conveniente, pero no hicieron más que discutir, y gravemente, con los franceses, que se empeñan en salir. Es preciso que confesemos con dolor la superioridad de la marina inglesa, por la perfección del armamento, por la excelente dotación de sus buques y, sobre todo, por la unidad con que operan sus escuadras. Nosotros, con gente en gran parte menos diestra, con armamento imperfecto y mandados por un jefe que descontenta a todos, podríamos, sin embargo, hacer la guerra a la defensiva dentro de la bahía. Pero será preciso obedecer conforme a la ciega sumisión de la corte de Madrid. A los 2 días de estar allí, Gabriel se da cuenta de que doña Flora le encuentra pintiparado para ser su paje. Marcial y don Alonso van y vienen a bordo, y él no hace más que acompañar a doña Flora a misa y limpiar la jaula del loro. Marcial y don Alonso ya están pensando en qué día se trasladan definitivamente a bordo, y Gabriel estalla y le dice a su amo que si no le lleva a bordo, se tira al mar. Y al fin, todos acceden. Figúrense ustedes cuál sería mi estupor. ¿Qué digo estupor? Mi entusiasmo, mi enajenación, cuando me vi cerca del Santísima Trinidad, el mayor barco del mundo, aquel alcázar de madera que visto de lejos se representaba en mi imaginación como una fábrica portentosa, sobrenatural, único monstruo digno de la majestad de los mares. A medida que nos acercábamos, las formas de aquel coloso iban aumentando. Cuando vi cómo se sumergía el inmóvil casco en el agua sombría que azotaba suavemente los costados, cuando alcé la vista y vi las 3 filas de cañones asomando sus bocas amenazadoras por las portas, mi entusiasmo se trocó en miedo, púseme pálido y quedé sin movimiento, asido al brazo de mi amo. El Santísima Trinidad es un navío de 4 puentes. Los mayores del mundo eran de 3. Es un barco impresionante. Cuenta Galdós que estando en Santander en 1872, di comienzo a mi trabajo y paseando una tarde con mi amigo el exquisito poeta Amós de Escalante, este me dejó atónito con la siguiente revelación. Pero, ¿usted no sabe que aquí tenemos el último superviviente del combate de Trafalgar? ¡Oh, prodigioso hallazgo! Al día siguiente, en la plaza de Pombo, me presentó Escalante un viejecito muy simpático, de corta estatura, con levita y chistera anticuadas. Se apellidaba Galán y había sido grumete en el gigantesco navío Santísima Trinidad. Cuando Gabriel está boquiabierto contemplando aquella maravilla, recibe un golpe en la cabeza y cuando se da la vuelta ve nada menos que a su odiado tío a bordo, así que sale huyendo y se mete en la cámara donde está su amo. Pero allí los oficiales se están peinando, literalmente, mientras sus pajes les empolvan. Gabriel no sabe dónde se siente más inseguro. En la cámara, mi amo hablaba acaloradamente con el comandante del buque, don Francisco Javier de Uriarte, y con el jefe de escuadra, don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Según lo poco que oí, no me quedó duda de que el general francés había dado orden de salida para la mañana siguiente. Y a la mañana siguiente, el 19 de octubre, Gabriel se levanta cuando aún no ha amanecido. Comienza la operación de elevar el buque. Alrededor ve 32 navíos más, 5 fragatas y 2 bergantines, entre españoles y franceses. Al amanecer del 21, 2 días después,
se ven los 33 barcos de la flota enemiga. La escuadra española y francesa forman una larguísima línea y las dos columnas de Nelson están dispuestas en forma de cuña y avanzan como si quisieran cortar esa línea por el centro. Tal era la situación de ambos contendientes cuando el Bucentauro hizo señal de virar en redondo. Ustedes quizás no entiendan esto, pero les diré que consistía en variar diametralmente de rumbo. Es decir, que si antes el viento impulsaba a nuestros navíos por estribor, después de aquel movimiento nos daba por babor, de modo que marchábamos en dirección casi opuesta a la que antes teníamos. Las proas se dirigían al norte y este movimiento, cuyo objeto era tener a Cádiz bajo el viento, para arribar a él en caso de desgracia, fue muy criticado a bordo del Trinidad, y especialmente por Marcial, que decía: «Ya se esparrancló la línea de batalla, que antes era mala y ahora es peor». Después de esa maniobra que descoloca a todos los barcos, que convierte a la vanguardia en retaguardia, las caras a bordo son de disgusto. Entonces Marcial le dice a Gabriel que ayude con la arena. Empiezan a subir sacos terreros de la bodega, y cuando Gabriel pregunta para qué son, Marcial le contesta que para la sangre. Los ingleses avanzaban para atacarnos en dos grupos. Uno se dirigía hacia nosotros y traía en su cabeza o en el vértice de la cuña un gran navío con insignia de almirante. Después supe que era el Victory y que lo mandaba Nelson. El otro traía a su frente el Royal Sovereign, mandado por Collingwood. La batalla está a punto de comenzar. La ansiedad es general. El comandante del Santísima Trinidad ordena detener la marcha para estrecharle contra el Bucentauro que viene detrás, porque el Victory parece dispuesto a cortar la línea por entre los dos navíos. Gabriel siente la importancia del momento, aunque está tan convencido de la victoria que hasta le dan pena a los ingleses. Y Gabriel se pierde, en ese momento, en reflexiones sobre la patria y cree entender qué es eso. Trafalgar no es sino el prólogo de una trama novelesca que comienza a desarrollarse como tal en la corte de Carlos IV, el segundo episodio de la serie. Es idea hasta cierto punto discutible, pero lo cierto es que Trafalgar es imprescindible para la buena comprensión posterior del personaje central, Gabriel Araceli, de su actitud humana e histórica, basada precisamente en el descubrimiento que el héroe hace en Trafalgar de una serie de conceptos básicos: patria, nación, heroísmo. De pronto, un repentino estruendo le vuelve a la realidad. Ha sonado el primer cañonazo. Los cabellos blancos que hoy cubren mi cabeza se erizan todavía al recordar aquellas tremendas horas, principalmente desde las 2 a las 4 de la tarde. Se me representan los barcos, no como ciegas máquinas de guerra obedientes al hombre, sino como verdaderos gigantes, seres vivos y monstruosos que luchaban por sí, poniendo en acción, como ágiles miembros, su velamen y cual terribles armas, la poderosa artillería de sus costados. Galdós relata maravillosamente la batalla, cómo empiezan los cañonazos, qué barcos disparan y cuáles reciben los disparos, los muertos, los heridos, y en medio de la batalla, Gabriel, casi un niño, está muerto de miedo a ratos, pero también está admirado de ver el valor de muchos, entre otros su amo, que alienta a oficiales y marineros, movidos ya no por la victoria, sino por el afán de perecer con honra. El espectáculo que ofrecía el interior del Santísima Trinidad era el de un infierno. Yo tuve que prestar auxilio en una faena tristísima, cual era la de transportar heridos a la bodega, donde estaba la enfermería. Algunos morían antes de llegar a ella y otros tenían que sufrir dolorosas operaciones antes de poder reposar un momento su cuerpo fatigado. La sangre corría en abundancia por la cubierta y los puentes, y a pesar de la arena, el movimiento del buque la llevaba de aquí para allí, formando fatídicos dibujos. El Bucentauro, navío general,
se rinde. Villeneuve, el almirante al mando, arría bandera. El entusiasmo de los primeros momentos se apaga. Solo queda un terror paralizante. Gabriel solo siente ya curiosidad. Ve a su amo en el alcázar, herido pero impasible, hasta que baja a la cámara. El barco es tomado por los ingleses. Se está hundiendo. Todos achican agua. Entonces, Gabriel tiene una visión de la patria muy diferente de la que tuvo antes de la batalla. Vi a algunos ingleses ocupados en poner el pabellón británico en la popa del Santísima Trinidad. Como cuento con que el lector benévolo me ha de perdonar que apunte aquí mis impresiones, diré que aquello me hizo pensar un poco. Siempre se me habían representado los ingleses como verdaderos piratas o salteadores de los mares. Gentezuela aventurera que no constituía nación y que vivía del merodeo. Cuando vi el orgullo con que enarbolaron su pabellón, saludándole con vivas aclamaciones, cuando advertí el gozo y la satisfacción que les causaba haber apresado el más grande y glorioso barco que hasta entonces surcó los mares, pensé que también ellos tendrían su patria querida, que ésta les habría confiado la defensa de su honor. Me pareció que en aquella tierra, para mí misteriosa, que se llamaba Inglaterra, habían de existir, como en España, muchas gentes honradas, un rey paternal y las madres, las hijas, las esposas, las hermanas de tan valientes marinos, los cuales, esperando con ansiedad su vuelta, rogarían a Dios que les concediera la victoria. El patriotismo de Galdós, tan semejante al patriotismo racional de Cervantes I y de Feijóo después, es lo suficientemente amplio y generoso como para comprender en su justo valor el papel de los enemigos, los ingleses en este caso. El respeto por la figura de Nelson es también evidente en Trafalgar, cuando Galdós refiere la muerte del primer marino de nuestro siglo. Trafalgar es un relato que los ingleses pueden leer con placer, y en efecto fue novela publicada en Inglaterra. En la cámara están los oficiales ingleses y los españoles. Ambos repasan sus pérdidas, y cuando don Alonso va repasando todas las bajas y se le encoge el corazón cuando le anuncian que Churruca ha muerto, a los ingleses les pasa lo mismo y hasta lloran contando que también ha muerto el almirante Nelson. En la cámara yacen los oficiales muertos, los marineros y soldados muertos, cuyos cadáveres yacen sin orden en las baterías y sobre cubierta, ascienden a la suma de 400. No olvidaré jamás el momento en que aquellos cuerpos fueron arrojados al mar por orden del oficial inglés que custodiaba el navío. Sacados sobre cubierta los cuerpos de los oficiales, el cura rezó un responso a toda prisa, porque no era ocasión de andarse en dibujos, e inmediatamente se procedió al acto solemne. Envueltos en su bandera y con una bala atada a los pies, fueron arrojados al mar, sin que esto, que ordinariamente hubiera producido en todos tristeza y consternación, conmoviera entonces a los que lo presenciaron. El barco se hunde, y para que no falte nada, se ha desencadenado una gran tormenta. Es indispensable el trasbordo a un buque inglés. Hay que embarcar cerca de 300 heridos. La tripulación sana consta de unos 500 hombres, de los 1.115 individuos que se componía antes del combate. El trasbordo es terrible. Enfermos que prefieren morir allí a que les muevan, prisas, pero es que cuando aún no está fuera ni la mitad de la tripulación, el barco empieza a irse a pique. Mi amo miró al mar, a las lanchas, a los hombres que desesperados y ciegos se lanzaban a ellas, y yo busqué con ansiosos ojos a Marcial y le llamé con toda la fuerza de mis pulmones. Entonces, paréceme que perdí la sensación de lo que ocurría, me aturdí, se nublaron mis ojos y no sé lo que pasó. Para contar cómo me salvé, no puedo fundarme sino en recuerdos muy vagos, semejantes a las imágenes de un sueño, pues sin duda el terror me quitó el conocimiento. Cuando mi nublado espíritu se aclaró un poco, me vi en una lancha, recostado sobre las rodillas de mi amo, el cual tenía mi cabeza entre sus manos con paternal cariño. Marcial empuñaba la caña del timón. La lancha estaba llena de gente.
La lancha se aleja del barco que se hunde. No saben ni a dónde se dirigen. La oscuridad es total. Son más españoles que ingleses en la lancha, pero cada uno hace su papel, prisioneros y captores. De pronto aparece la silueta del Santa Ana, que ha sido capturado también por los ingleses. Es casi imposible manejarlo a causa del mal estado y del furioso vendaval. Flota a merced de las olas, sin poder tomar dirección alguna. Hallábame ocupado en poner a don Alonso una venda en el brazo cuando sentí que apoyaban una mano en mi hombro. Me volví y encaré con un joven alto, embozado en luengo capote azul, y al pronto, como suele suceder, no le reconocí, mas contemplándole con atención por espacio de algunos segundos, lancé una exclamación de asombro. Era el joven don Rafael Malespina, novio de mi amita. Está herido y muy pálido. Don Alonso se alegra mucho de verle, pero Gabriel tiene sentimientos confusos. Por un lado se alegra, claro, pero por otro siente cierta pena al verle sano. Pero ese mal pensamiento solo le dura un segundo. Malespina le cuenta a don Alonso con todo lujo de detalles lo que pasó en el Nepomuceno y la muerte de Churruca. Tras el relato, Gabriel se queda dormido al fin y al despertar se da cuenta de que todo ha cambiado. El navío Santa Ana se estaba batiendo de nuevo. El heroico comandante del Santa Ana, don Ignacio M. de Álava, viendo que se aproximaban algunos navíos españoles salidos de Cádiz con objeto de represar los buques prisioneros y salvar a la tripulación de los próximos a naufragar, se dirigió con lenguaje patriótico a su abatida tripulación. Esta respondió a la voz de su jefe con un supremo esfuerzo. Obligaron a rendirse a los ingleses que custodiaban el barco. Enarbolaron de nuevo la bandera española y el Santa Ana quedó libre, aunque comprometido en nueva lucha, más peligrosa quizás que la primera. Están a solo 5 leguas de Cádiz, de estar seguros, pero el barco está en muy mala situación y la tormenta arrecia. El joven Malespina está herido, esta vez de gravedad. Tienen que ser remolcados, pero no es fácil mover el barco. Deciden volver a trasladarse a otro navío, el Rayo, que cree que puede entrar en Cádiz sin problemas, aunque el viejo Marcial no se lo cree. Pero don Alonso dice que él se queda. Y no hay forma de hacerle entrar en razón. Está empeñado en demostrar a su Paquita que es un hombre importante y que ha hecho bien en subir a bordo. Marcial fue puesto en el sollado y Malespina en la cámara. Cuando le dejamos allí con los demás oficiales heridos, escuché una voz que reconocí, aunque al punto no pude darme cuenta de la persona a quien pertenecía. Acerquéme al grupo de donde salía aquella charla retumbante que dominaba las demás voces y quedé asombrado reconociendo al mismo don José María Malespina en persona. Corrí a él para decirle que estaba su hijo y el buen padre suspendió la sarta de mentiras que estaba contando para acudir al lado del joven herido. Vuelve a aparecer este personaje que cuenta a todo el que le quiera escuchar las mentiras más asombrosas, como cuando una bala le entró por el antebrazo, subió hacia el hombro, dio la vuelta por toda la espalda y le salió por la cintura. Los oficiales que le rodean le miran con sorna. Gabriel entiende, por sus cuchicheos, que llevan todo el día divirtiéndose con sus embustes. Pero lo más sorprendente de este personaje es que, en sus fantasías, cuenta a los oficiales que él lo que haría es construir barcos de vapor, construidos de hierro y acorazados. Todos se ríen, claro. No volví a acordarme más del formidable buque imaginario hasta que 30 años más tarde supe la aplicación del vapor a la navegación, y más aún cuando al cabo de medio siglo vi en nuestra gloriosa fragata Numancia la acabada realización de los estrafalarios proyectos del mentiroso de Trafalgar. Medio siglo después me acordé de don José María Malespina y dije: parece mentira que las extravagancias ideadas por un loco o un embustero lleguen a ser realidades maravillosas con el transcurso del tiempo. Desde que observé esta coincidencia, no condeno en absoluto ninguna utopía, y todos los mentirosos me parecen hombres de genio. Otro personaje, don José María Malespina,
Impenitente hablador y compulsivo mentiroso, inventor de historias y de ingeniosos artificios bélicos, ha podido ser comparado con el famoso barón de Munchausen. Resulta por lo demás fascinante que Malespina invente la navegación a vapor y prevea un 98 al revés, al disponer España de una maravillosa flota de barcos de hierro. El Rayo empieza a ser ingobernable por los vientos y la tormenta. Se va yendo hacia el norte. Empiezan a cortar los palos, a vaciarlo, a hacerlo menos pesado, pero no consiguen nada. Dispara 2 cañonazos para pedir auxilio a la playa ya cercana. Después de unas horas, la quilla del barco toca en un banco de arena y se para, a merced de las olas. Lo único que queda por salvar es la vida. Una balandra que se había hecho a la mar desde Chipiona y se nos acercó por la proa manteniéndose a buena distancia. Desde que avistamos su gran vela mayor, vimos segura nuestra salvación y el comandante del Rayo dio las órdenes para que el transbordo se verificara sin atropello en tan peligrosos momentos. Gabriel busca desesperado al joven Malespina y a Marcial. El primero está en muy mal estado y no quiere ni que le muevan. Marcial está tirado en la cubierta y lo primero que le dice a Gabriel es que no le abandone. Las vendas de su herida se habían caído y en el desorden de aquella apurada situación no encontró quien se las aplicara de nuevo. Yo le curé como pude, consolándole con palabras de esperanza, y hasta procuré reír ridiculizando su facha para ver si de este modo le reanimaba. Pero el pobre viejo no desplegó sus labios, antes bien inclinaba la cabeza con gesto sombrío, insensible a mis bromas, lo mismo que a mis consuelos. El desembarque ha comenzado, y es un sálvese quien pueda. Entre los primeros que bajan están los Malespina, padre e hijo. Gabriel no puede abandonar a Marcial. Los marineros se lanzan a las lanchas tirándose por una cuerda o directamente al mar, y Gabriel se da cuenta de que no le valen mucho ninguna de las dos opciones. Las embarcaciones vuelven vacías, pero al poco tiempo no tardan en llenarse de nuevo. Gabriel empieza a llorar, pidiendo a algunos marineros que se ocupen de Marcial, pero nadie le hace caso. En un momento de desesperación, traté yo mismo de echármele a cuestas, pero mis escasas fuerzas apenas lograron alzar del suelo sus brazos desmayados. Corrí por toda la cubierta buscando un alma caritativa, y algunos estuvieron a punto de ceder a mis ruegos, mas el peligro les distrajo de tan buen pensamiento. Para comprender esta inhumana crueldad, es preciso haberse encontrado en trances tan terribles. El sentimiento y la caridad desaparecen ante el instinto de conservación que domina el ser por completo, asimilándole a veces a una fiera. Al fin, Marcial le dice que le deje allí y que se salve. Gabriel no sabe qué idea le mortifica más, si la de morir en aquel navío o la de abandonar a Marcial. Puede la naturaleza, claro. Gabriel abraza a Marcial y se dirige hacia el punto donde se están embarcando los últimos marineros, pero cuando llega ya se han lanzado al mar y se acercan nadando a la embarcación, que para Gabriel está lejísimos. Gabriel duda si lanzarse o no, pero cuando levanta la vista ya no ve la lancha. El Rayo se deshace. Gabriel corre hacia Marcial. Un terrible chasquido sonó bajo nuestros pies en lo profundo del sollado de proa, ya enteramente anegado. El alcázar se inclinó violentamente de un lado y fue preciso que nos agarráramos fuertemente a la base de un molinete para no caer al agua. El piso nos faltaba, el último resto del Rayo iba a ser tragado por las olas. Marcial le dice a Gabriel que se prepare para morir, que se verán en el cielo. Pero a Gabriel no le parece un buen plan, pero tampoco tiene tiempo de pensar más porque siente el agua sobre su espalda y pierde el sentido.
Volvió, no sé cuándo, a iluminar turbiamente mi espíritu la noción de la vida. Sentí un frío intensísimo, y solo este accidente me dio a conocer la propia existencia, pues ningún recuerdo de lo pasado conservaba mi mente, ni podía hacerme cargo de mi nueva situación. Cuando mis ideas se fueron aclarando y se desvanecía el letargo de mis sentidos, me encontré tendido en la playa. Algunos hombres estaban en derredor mío, observándome con interés. Lo primero que piensa es en Marcial, y cuando pregunta por el medio hombre, le dicen que ha muerto. A Gabriel le ha recogido una balandra que había salido para reconocer los restos del rayo. Por el siguiente que pregunta es por Malespina, pero nadie sabe nada. En cuanto al Santa Ana, le dicen que ha llegado al fin a Cádiz, así que Gabriel decide dirigirse hacia allí para reunirse con su amo. Sale 2 días después, junto con otro marinero que va contando cosas a Gabriel por el camino. Pues de esta me despido. No quiero más batallas en la mar. El rey paga mal, y después, si queda uno cojo o baldado, le dan las buenas noches, y si te he visto no me acuerdo. Parece mentira que el rey trate tan mal a los que le sirven. ¿Qué cree usted? La mayor parte de los comandantes de navío que se han batido el 21 hace muchos meses que no cobran sus pagas. El año pasado estuvo en Cádiz un capitán de navío que, no sabiendo cómo mantenerse y mantener a sus hijos, se puso a servir en una posada. Sus amigos le descubrieron, aunque él trataba de disimular su miseria, y por último lograron sacarle de tan vil estado. Esto no pasa en ninguna nación del mundo. Y luego se espantan de que nos venzan los ingleses. Pues no digo nada del armamento. Los arsenales están vacíos, y por más que se pide dinero a Madrid, ni un cuarto. Decía Galdós, ¿por qué hemos de ver la historia en los bárbaros fusilazos de algunos millares de hombres que se mueven como máquinas a impulsos de una ambición superior, y no hemos de verla en las ideas y en los sentimientos de ese joven oscuro? Si en la historia no hubiera más que batallas, si sus únicos actores fueran las personas célebres, ¿cuán pequeña sería? Y luego le cuenta lo que le ocurrió al Bahama, que mandaba Alcalá Galiano. Y al final, Gabriel le pregunta por Malespina, y el marinero dice que todos los heridos murieron por no poder nadar hacia la costa, y que él había visto cómo su padre contaba la muerte del hijo al que no pudo salvar por salvar al resto de los náufragos. Esto me entristeció tanto que no hablé más del asunto. Muerto Marcial, muerto Malespina. Qué terribles nuevas llevaba yo a casa de mi amo. Casi estuve por un momento decidido a no volver a Cádiz, dejando que el azar o la voz pública llevaran tan penosa comisión al seno del hogar donde tantos corazones palpitaban de inquietud. Sin embargo, era preciso que me presentase a don Alonso para darle cuenta de mi conducta. Desde Rota se embarcan hacia Cádiz. La ciudad entera está revolucionada con la noticia de los desastres de la escuadra. Según se va sabiendo la suerte de los buques, o cuando un recién llegado da cuenta de los muertos, en las calles se van sucediendo escenas de desolación. En honor del pueblo de Cádiz, debo decir que jamás vecindario alguno ha tomado con tanto empeño el auxilio de los heridos, no distinguiendo entre nacionales y enemigos, antes bien equiparando a todos bajo el amplio pabellón de la caridad. Collingwood consignó en sus memorias esta generosidad de mis paisanos. Quizás la magnitud del desastre apagó todos los resentimientos. ¿No es triste considerar que solo la desgracia hace a los hombres hermanos? Y es en Cádiz donde Gabriel conoce de verdad lo que ha ocurrido, ya que en la batalla no se ve nada con claridad. Un desastre, tanto para los españoles como para los franceses. Pero Francia no sufrió tanto las consecuencias de esta derrota porque, en tierra firme, Napoleón ha transportado su gran ejército a Europa Central para poner en marcha su plan de campaña contra Austria. 2 meses después, el 2 de diciembre, ganaría la batalla de Austerlitz.
La idea de Galdós era presentar en forma agradable los principales hechos militares y políticos del periodo más dramático del siglo, con objeto de recrear y enseñar también, aunque no gran cosa, a los aficionados a esta clase de lecturas. Decía Galdós en una carta a Clarín: «El año 1873 escribí Trafalgar, sin tener aún el plan completo de la obra. Después fue saliendo lo demás. Las novelas se sucedieron de una manera inconsciente». Traté de retardar el momento de presentarme a mi amo, pero al fin el hambre, la desnudez en que me hallaba y la falta de asilo me obligaron a ir. Mi corazón, al aproximarme a la casa de doña Flora, palpitaba con tanta fuerza que a cada paso me detenía para tomar aliento. La inmensa pena que iba a causar anunciando la muerte del joven Malespina gravitaba sobre mi alma con tan atroz pesadumbre que si yo hubiera sido responsable de aquel desastre no me habría sentido más angustiado. Doña Flora le recibe con abrazos y besos. Don Alonso se alegra de verle y doña Francisca lo primero que le pregunta es por el joven Malespina. Solo con ver la cara de Gabriel, Rosita lanza un grito y se echa a llorar desconsolada. Pero cuando todo es tristeza, se oye la voz de José María Malespina y suena alegre. Resulta que el joven Malespina está vivo. Estas palabras, que repentinamente cambiaban de un modo tan radical la situación, dejaron atónitos a mis amos. Después, una viva alegría sucedió a la anterior tristeza. Y por último, cuando la fuerte emoción les permitió reflexionar sobre el engaño, me interpelaron con severidad, reprendiéndome por el gran susto que les había ocasionado. Yo me disculpé diciendo que me lo habían contado tal como lo referí, y don José María se puso furioso, llamándome zascandil, embustero y enredador. El tiempo va pasando y don Alonso está cada vez más triste. Ha perdido a su gran amigo y encima Paquita, su mujer, sigue martirizándole. Don Alonso no hace más que darle vueltas a lo que ocurrió. Sigue repitiendo que no deberían haber salido, que Gravina, el jefe de la escuadra española, se calentó después de que Villeneuve insinuase que eso era una actitud cobarde. Todo fue un error. Don Alonso murió mucho después de que su hija se casara con Rafael Malespina. La boda se celebró 2 meses después de lo que los españoles llamaron la del 21 y los ingleses combate de Trafalgar, porque ocurrió cerca del cabo de ese nombre. Yo fui testigo de su felicidad durante los días que precedieron a la boda. Mas ella no advirtió la profunda tristeza que me dominaba, ni advirtiéndola hubiera conocido la causa. Cada vez se crecía ella más ante mis ojos y cada vez me encontraba yo más humillado ante la doble superioridad de su hermosura y de su clase. Acostumbrándome a la idea de que tan admirable conjunto de gracias no podía ni debía ser para mí, llegué a tranquilizarme porque la resignación, renunciando a toda esperanza, es un consuelo parecido a la muerte y por eso es un gran consuelo. Doña Francisca ordena a Gabriel que se ponga al servicio de los novios, en su casa de Medina Sidonia. Pero cuando Gabriel llega, a la mañana siguiente, nada más poner el pie en el primer escalón de la puerta, se detiene y se queda pensando. Mucho tiempo. Recuerda a Rosita, recuerda su amistad, cuando ella era para Gabriel lo primero del mundo. Hasta que oye una voz fresca y alegre, y entonces Gabriel echa a correr, como un ladrón que teme ser descubierto. Mi propósito era inquebrantable. Sin perder tiempo, salí de Medina Sidonia, decidido a no servir ni en aquella casa ni en la de Vejer. Después de reflexionar un poco, determiné ir a Cádiz para desde allí trasladarme a Madrid. Así lo hice, venciendo los halagos de doña Flora, que trató de atarme con una cadena formada de las marchitas rosas de su amor. Y desde aquel día, cuántas cosas me han pasado dignas de ser referidas.
Mi destino, que ya me había llevado a Trafalgar, llevóme después a otros escenarios gloriosos o menguados, pero todos dignos de memoria. ¿Queréis saber mi vida entera? Pues aguardad un poco y os diré algo más en otro libro. Y así les hemos contado Trafalgar, de Benito Pérez Galdós. Hemos seguido la edición de Cátedra y hemos utilizado fragmentos de la introducción de Julio Rodríguez Puertolas. Búsquennos en las redes. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Es fácil. Un libro, una hora. Seguro que nos encuentran. Nos pueden escribir y hacernos sugerencias, decirnos qué libro les gustaría que contáramos, por ejemplo. Ya saben que pueden escuchar el programa en la página web de la cadena SER y en nuestra aplicación. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.